yo tengo una postura, un puesto de trabajo. ¿Ya? Imaginémonos que estamos haciendo una labor de una fara minera, estemos cargando un camión con un cargador frontal. Cuando pasa ese evento o ese ejercicio, nosotros tenemos que tener medidas de control previas, o sea, antes de que vayan a hacer el trabajo, tener el conocimiento de que estén varias cosas estructuradas. Sin embargo, por ejemplo, a mí que me obliga a hacer Najumin es que nosotros en las posturas de trabajo tengamos copias de los procedimientos de trabajo. O sea, uno dice, pero ¿cómo? Pues si el procedimiento ya tiene que tenerlo de trabajar aprendido, ¿y para qué tiene que estar ahí? No, tiene que estar en la postura de trabajo, por ejemplo, puede estar en una carpeta, o una carpeta con fundas por cada procedimiento, etcétera. Pero razón motivo porque ante alguna duda o consulta para poder consultar el procedimiento. Ahora, nos vamos a dar cuenta que los modos de control quizás no van a estar solamente por algo, por un documento que tiene que estar en una oficina, sino que tiene que estar en el terreno y por ciertos elementos o acciones que deban estar en el lugar de trabajo. Desde un baño químico hasta el agua potable. En el fondo uno siempre hace como unas cajitas de madera, con un bidón adentro, coloca bloqueos y los vasos. Esas cosas que pueden parecer como muy... Y si uno quiere las tiene, no, tiene que tenerlas. Ahora, dentro de las medidas de control, hasta uno tiene que colocar estaciones de emergencia, que en el fondo va a disponer lo que es frazada, botiquín, una camilla, un cuello. Bueno, en algunas empresas más que tienen más recursos y más complejidad, tienen hasta máquinas para poder hacer RCP. Y bajo ese punto de vista, las medidas de control también van a ir variando. O sea, uno puede decirle, no, tú controlas los riesgos, perfecto, pero no va a ser lo mismo una medida de control que tenga una empresa minera que esté a 5 kilómetros de una ciudad versus una empresa minera que esté a 150 kilómetros de una ciudad, de un centro urbano. Ahí, chicos, las medidas de control van a ser muy opuestas, muy opuestas. O sea, van a tener puntos en común. Pero, por ejemplo, para poder comunicar una emergencia, uno tiene que tener un teléfono satelital. Y si tienes un teléfono satelital, tienes que tener el procedimiento y la capacitación completa a todos los trabajadores, al 100% de los trabajadores. Y después viene una cuarta pega, que es verificar si los teléfonos están operativos, porque hay veces que van cambiando de un CEFAM, por ejemplo, o un hospital, o una posta, o carabineros van cambiando números. Entonces uno también tiene que hacer ese seguimiento y verificación de los números telefónicos. Entonces, claro, las medidas de control van a ir variando, van a ir complejizándose, van a ser más simples, pero también uno tiene que tener implementado lo que corresponde a las medidas de control para emergencia, o que en el fondo nos van a ser preventivas porque nos van a evitar que ocurra un accidente, pero sin embargo te van a poder permitir administrar la emergencia y que esta tenga un desenlace como más estructurado, más ordenado. O sea, esa es la visión, chicos, que yo quiero que tengamos con lo que son las emergencias. O sea, en sí con las medidas de control. Entonces, vamos a ver varias cosas, vamos a ir repasando, por ejemplo, el tema de los radios de giro, de cómo uno ve un trabajo y cómo uno eso lleva las medidas de control al papel. Se van a dar cuenta de que cuando uno hace un trabajo o define la secuencia de un trabajo, quizás uno no coloca la utilización de la medida de control en la secuencia, pero sí va a estar como un requerimiento que se va a aplicar en ese paso. Esas cosas sí, chiquillos, vamos a ir trabajándolas, porque son bien interesantes tomarlas en cuenta. Bueno, nosotros tenemos claro que identificamos el peligro, que en el fondo es ver y trabajar los distintos componentes del GEMA, o tomar un trabajo y dividirlo en 4 componentes y establecer las cualidades para cada una de esas cosas. Ahora, esas cualidades recuerden que van a tener como 3 beneficios. 1, identifico los riesgos para seguridad. 2, identifico los riesgos para medio ambiente, o en este caso para lo que es la salud ocupacional, mejor dicho. Cuando identifico esos 2, automáticamente voy a definir las formas de evaluación. Y luego, cuando yo hago la identificación y reconocimiento, evalúo, me devuelvo nuevamente a los peligros identificados en el GEMA y en sus cualidades para ir controlando. ¿Ya? O sea, la evaluación de riesgo, chiquillo, vamos a tener que entenderla como el punto que me va a decir, ok, estos son los riesgos más críticos, los controlamos. Estos riesgos son menos críticos, los controlamos igual, pero no en la misma magnitud o intensidad. Pero eso que te lo da netamente cuando hacemos desde la identificación del peligro, reconocer el riesgo, evaluarlo, te da ese criterio en específico. Ahora, nunca caigan en el juego de no hacer la matriz y aplicar los controles, porque eso en el fondo yo no tengo justificación por qué hice eso.
Cuando uno quiere también hablar de control de riesgo, hay que partir de que uno dice, ok, tengo mis peligros, tengo mis riesgos, los evalué, pero también debo tener conocimiento de los requisitos legales. Muchas medidas de control se dan por un tema legal. O sea, desde que tú lo tienes que aplicar, amparado en lo que dice 184 del Código del Trabajo y el artículo 3 y 36 del 594. Te dicen eso, pero algunas medidas de control en específica debes tenerla tú para poder cumplir con la ley. Un ejemplo de eso es cuando tenemos manipulación de explosivos. Cuando hay manipulación de explosivos, la primera cosa que tiene que tener una persona que manipula explosivos es el carnet de manipulador de explosivos. Y nosotros como expertos en prevención tenemos que ir verificando cuándo van a ser los vencimientos, primero si están y cuándo vence el carnet de manipulador. Y después gestionar cómo se tiene que renovar, o también el tema de curso y capacitación, para poder también tomarlo en cuenta. Entonces, identifico el peligro, reconozco los riesgos, ya que netamente van a ser al interactuar con los peligros o una condición del medio, ya que eso también tiende como a poder explicarse así. La evaluación de riesgo va en el fondo a dar una valorización, y esa valorización es para determinar si son o no aceptables. O sea, si yo acepto un riesgo que tengo un valor bajo, asumiendo que su consecuencia es baja. Sin embargo, yo voy a decir que un riesgo es no aceptable porque su consecuencia es muy alta. Y ahí viene la aplicación de control. ¿Para qué? Para que de una forma u otra, o cumplamos con la ley, sí o sí, o dos, tratemos de que no ocurra o que si la consecuencia sea menor. Ahora, una medida de control, ¿cómo va a evitar la probabilidad de la consecuencia de un accidente? Eso es variable. Eso no es como una receta estructurada, ¿ya? No hay. Para seguridad, uno va haciendo como métodos como aleatorios, no como el tanteo, aunque suene feo. Pero en higiene, yo evalúo, controlo y nuevamente evalúo el riesgo con el control aplicado. Eso es más fácil, más tranquilo de poder hacer. Van a entender el concepto de GEMA, que no solamente son las causas de los accidentes, sino que van a ser todos los elementos que pueden ocasionar en sí también algún riesgo para los trabajadores. Ahora, muchas veces un mismo trabajador puede ser un riesgo para él, como un riesgo para otros, ¿ya? Y una de las cosas de poder tratar de minimizar esto es realización de exámenes, ¿ya? Viendo todo el tema de los procedimientos, capacitando a la gente. Y tercero, tener nosotros implementado un sistema para verificar bien la condición o el estado de salud de los trabajadores. O sea, primero que todo tenemos que tener nosotros una política de alcohol y drogas en una empresa. No tienen lectura eso, es así. Cuando lo vemos de esa perspectiva, ¿qué vamos a hacer nosotros? Le vamos a entregar la política al trabajador y él va a tener que firmar un consentimiento. Que en el fondo en cualquier momento él va a poder ser sometido a una realización de un examen de drogas o alcohol. Y luego ya viene todo el procedimiento administrativo de si un trabajador presenta alcohol o presenta o está bajo el efecto de droga. Ya que hay también varias cosas que tenemos que bien claras nosotros. En la práctica, yo no puedo llegar y despedir a un trabajador. Ya hay que ver también ciertos temas administrativos, como por ejemplo si el trabajador declaró antiguamente o declaró cuando entró al trabajo de que tenía una condición, alcohólico o drogadicto, que no son también temas de salud. Por eso es importante no mandarnos el carril ni hacer actos de inmediato si no hay ciertos elementos que ratifiquen o verifiquen dichas condiciones. Eso que nomás lo tienen bien, muy en cuenta. Ahora, lo que el mismo reglamento minero establece eso, que cero alcohol y cero droga, ¿ya? Por lo tanto, lo que hacen muchas empresas no miden el alcotés antes, o sea, en la empresa en sí, sino que lo miden antes de que el trabajador ingrese. Porque en el fondo tú estás verificando el estado de salud previo al ingreso al trabajo. Y si es positivo, sale, por ejemplo, con alcohol, que el alcotés es como lo más fácil de aplicar y lo que aplican prácticamente todo, eso está ahí. En cambio, muchas veces los test de droga a veces son más complejos, porque requieren tiempo y requieren un tema de recursos también. Aunque hay unos test rápidos, pero el valor monetario de ellos no es tan bajo. O sea, implica un costo. Mire, un alcotest de una calidad buena que puede salir 300.000 pesos. Las boquillas, puedes comprar, por ejemplo, 100 boquillas y te pueden salir menos de 10.000 pesos. El tema está que el alcotest tiene que también ser calibrado y tener mantención. O sea, cada 6 meses o 4 meses, dependiendo del tipo de fabricante, va a tener que tener un temita.
Ahora, ¿yo por qué les digo esto? Porque eso es un elemento importante de poder ver el estado de las personas. Ahora, muchas empresas que están haciendo ven el tema de estado de salud. O sea, trabajador día tanto, nombre root, firma, estado de salud, se encuentra con alguna enfermedad, sí o no. ¿Ya? Y si está con enfermedad, ¿qué tipo de medicamento está consumiendo? Razón motivo, que como el empleador tiene que verificar el estado de salud, si una persona está con algún medicamento que le permite trabajar, pero no que sea en su labor, tiene que ser reubicado de puesto, para poder también tomarlo de esa perspectiva. O sea, hay varias cositas. En la práctica, bueno, y ahora con el tema de COVID, se tiene que ver también un tema de trazabilidad. O sea, si por ejemplo el trabajador hace un registro cuando llega a la empresa, nombre, root, firma, fecha, se le toma temperatura y se le pregunta si ha estado en contacto con alguna otra persona. Y esos son como los documentos que uno siempre tiene que tener de ahora. O sea, el estado de salud es un documento que siempre ha estado, pero no todas las empresas lo implementan. Pero por protocolo COVID hay que también ver lo demás para un tema de trazabilidad en el caso de que exista algún caso positivo. Bueno, en la práctica, chicos, siempre tenemos que tener en cuenta que el factor humano es como lo que más genera accidentes. De ahí que cuando uno empieza a revisar las medidas de control, la ingeniería funciona en el ambiente de trabajo, con ciertas condiciones del medio o de algún equipo o herramienta, pero la administrativa funciona directamente regulando a la persona y los elementos de protección personal funcionan sobre la persona. Entonces uno se da cuenta de que el control de riesgo va a tener como esa variabilidad, o sea, en el fondo como que trabajamos más en la persona en sí, ya viendo un tema conductual o un tema de cómo la persona hace el trabajo. Ahora, lo que no deja que lo demás pueda utilizarse o pueda generar accidentes. Esos chicos tienen que usted tenerlo súper claro, pero lo principal es el factor humano. Cuando uno ve el factor humano, es como cuando uno ve la lesión o pérdida, incidente, accidente, causa inmediata, causa básica y falta de control. Y la falta de control es como lo primero que te explica la ocurrencia de todo lo demás. Esa falta de control viene siempre en la persona, una supervisión sobre la persona o en su efecto en la persona misma. O sea, en el fondo les va a pasar mucho de que van a estar controlando ciertos trabajos y hay trabajadores que son súper ordenados, muy metódicos, hacen su trabajo como corresponde. Pero hay trabajadores que llegan y hacen las cosas y no evalúan nada, no ven nada. Entonces, esas cosas, chicos, a veces uno tiene que ir trabajando, para que en el fondo un tema conductual no genere algo más complejo. Bueno, lo importante, chiquillo, es esto, la matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo. Ya, o sea, yo identifico mi peligro y evalúo mis riesgos. Y lo principal es que uno siempre va generando matrices, va generando estructuras. Ahora, la matriz, chiquillo, de identificación de peligro y evaluación de riesgo es una. Uno muchas veces tiene quizás una matriz higiénica de todos los riesgos ambientales, porque en la práctica la valorización del riesgo higiénico es distinto al riesgo de seguridad. Eso uno tiene que ver esa perspectiva. Entonces, es un tipo de matriz. El otro, por ejemplo, también puede ser una matriz de requisitos legales. Y eso yo siempre recomiendo que lo trabajemos. Mire, cuando veamos un poquito en las próximas clases, les voy a mostrar un ejemplo de matriz legal. Y eso yo, ¿por qué lo recomiendo? Porque, por ejemplo, tenemos el 594, o el 109, o el 110, o algún decreto que tenga relación directa con prevención de riesgo, y uno se da cuenta que el decreto es bien grande, pero no te va a aplicar, o tú no tienes que cumplir con el 100% del decreto, porque el decreto va a contemplar siempre muchas condiciones y actividades económicas, o va a contemplar ciertas estructuras que se dan en varios medios de trabajo, o en varias actividades económicas, mejor dicho. Por ejemplo, el tema de los plaguicidas, o un tema de algún elemento de control de plagas, pero del ámbito agrícola. Eso no aplica en un ambiente minero, o por ejemplo, en un ambiente como una construcción en sí. Entonces, por eso es importante que uno haga el ejercicio de tomar un cuerpo legal y decir, ok, estos son los elementos que a mí me aplican. ¿Por qué yo recomiendo esto? Porque nosotros tenemos algo bien claro, y Rodrigo me puede decir si me equivoco. Nosotros, al ser chilenos, la ley presupone de que tenemos un conocimiento cabal de todas las leyes, ya que estas se publican en el diario oficial y uno como ciudadano tiene que hacer ese ejercicio. Por lo tanto, yo no puedo aludir un desconocimiento de una ley. No puedo. Cuando yo digo, estos son los cuerpos legales que me aplican y estos son los artículos que me aplican, por ejemplo, decreto 40, ¿qué me aplica? Me aplica el artículo 21
artículo 22, el 11 y parece que el 16. El 11, si mi memoria no falla, es un indicador estadístico. Ah, tengo yo como cumplo con eso, una matriz en Excel con los distintos indicadores. Perfecto. Reglamento interno. Ah, yo tengo reglamento interno, sí, lo entregué. Está la copia de recepción, está la copia de entrega de cada trabajador y la capacitación. Ah, cumplí con eso. Obligación de informar el ODI. No, yo acá tengo todos mis cargos, tengo todos los ODI, acá está la carpeta con eso. En el fondo, cuando uno hace la identificación legal, una matriz de cumplimiento legal, uno va llevando a eso, a identificar el cuerpo legal, el artículo y el medio de prueba que uno tiene hecho el trabajo en sí. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio con eso, porque cuando tengamos que ver las medidas de tipo administrativa, eso, chicos, es bien importante. Ahora, se lo digo por experiencia, te fiscaliza en base a eso. ¿No? O sea, por ejemplo, cuando te inspecciona la inspección del trabajo, para que la redundancia, te va a preguntar, oye, ¿tienes la nómina con los trabajadores, el libro de asistencia, tienes los contratos, los elementos de protección personal? ¿Tienes el registro de entrega de los elementos? Sí, acá está. Ok, vamos a terreno para ver si el trabajador está utilizando el EPP. Entonces, esas cosas te las fiscalizan y las revisan, ¿ya? Para que no perdamos el norte de que tenemos que hacerlo. Ahora, ¿por qué también yo recomiendo eso? Porque si tenemos algún trabajo que sea un accidente fatal o grave, lo que te van a pedir automáticamente es todo lo que tenga relación legal con esos dos accidentes, en función de las medidas de control. Y lo piden, y lo piden, y lo piden. Es lo primero. Siempre te van a pedir la matriz de riesgo y los controles que tú tuviste para ese accidente fatal o grave. Independiente de que te van a pedir más documentos por un tema administrativo, que te van a pedir desde el contrato de trabajo hacia abajo. Pero en prevención, medidas de control, con los respaldos de las medidas de control, y también te van a pedir la matriz de riesgo, para netamente ver cómo fue evaluado el riesgo y cuáles fueron los controles definidos para aquello. O sea, todo tiene como una lógica. Ahora, cuando yo tengo la matriz y la evaluación de riesgo y después voy a hacer los controles, nunca hay que olvidar, el control va a estar siempre en función de esto de acá y los requisitos legales. Por lo que a mí la ley me obliga a tener en cumplimiento. Chicos, no sé si eso quedó claro. ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, en sí el chico la MIPER, que en el fondo va a ser la matriz de identificación de peligro o zona de riesgo, una herramienta de gestión que permite encontrar las actividades o zonas más críticas. A través de este instrumento se puede analizar, pero eso queda un diagnóstico objetivo y lo va de la empresa a diferentes tamaños y sector de actividad. Asimismo, mediante la matriz de riesgo, es posible evaluar la efectividad de la gestión de los riesgos que estén impactando en la emisión de una determinada organización. Yo, de una forma más simplista, chicos, para mí la matriz netamente me permite ver cuáles son mis peligros, cuáles son mis riesgos, cómo yo lo debo controlar. Y así que cosa yo debo poder definir los medios con los elementos de prueba de las distintas medidas de control que tengo implementadas. Es eso. ¿Ya? Ahora, ¿por qué la matriz es importante? Porque en el fondo me va a visualizar. El lunes, chiquillo, vamos a ver un ejemplo, vamos a hacer un caso práctico, y ese caso práctico lo vamos a llevar a un papel, a un Excel. ¿Ya? Eso es lo que me interesa que podamos ver. Bueno, ¿qué implica, chiquillo? Implica realizar la evaluación de riesgo, la cual es un proceso general que consiste en estimar la magnitud del riesgo MR y decidir si esto no es aceptable. Cuando uno dice el VEP, el valor esperado de pérdida, que es la probabilidad por consecuencia, ese valor se conoce como la magnitud del riesgo. ¿Ya? En el fondo, ¿cuál es el valor que tiene el riesgo cuando puede ocasionar una pérdida? En el fondo viene siendo el PER. Ahora, nunca olvidar que para nosotros dar un valor tenemos que definir escalas previas, o sea, definir, por ejemplo, qué va a ser para nosotros probabilidad y qué va a ser para nosotros consecuencia. Bueno, el proceso de evaluar riesgo que se presenta durante algún peligro, tomando en cuenta la adecuación de cualquier control existente y decidiendo si el riesgo o no es aceptable. O sea, como yo siempre he dicho, la evaluación de riesgo puede darse en dos escenarios. Escenario 1, que no tengamos ningún control, no haya nada, el trabajo se está haciendo sin ninguna medida. 2, tengamos un trabajo en el cual se está haciendo una labor, pero ya con medidas de control. Los valores van a ser diametralmente opuestos, muy distintos. Sin embargo, dependiendo del trabajo y cuando uno ve las medidas de control implementadas, ahí uno va realmente a decidir si la medida es o no buena. Pero eso hay que verlo como con un caso bien,
bien específico. Bueno, por lo tanto, riesgo es diferente, evaluación es diferente y matriz es diferente. O sea, yo siempre he dicho, riesgo de incendio, evaluémoslos por separado. Riesgo eléctrico, evaluémoslos por separado. ¿Cómo se llama? Riesgo de seguridad, riesgo de higiene, etcétera. Hasta lo mismo riesgo económico. Quizás más adelante en ergonomía, en la unidad T, vamos a empezar a ver algunas formas de evaluación de riesgo. Y ustedes se van a dar cuenta que la evaluación de riesgo en ese aspecto es como bien particular, porque uno dice, voy a tener que evaluar cómo está la persona parada, cómo está la posición de los pies y cómo es la clase de movimiento que ella hace. Que son movimientos rápidos, o movimiento lento, movimiento repetitivo, etc. Entonces uno va evaluando distintos parámetros. Ahora, se van a presentar escenarios distintos a la hora de evaluar con o sin medidas de control. El tamaño y complejidad de esta base proporcional a la organización permite poder definir, control e implementar y se debe considerar un procedimiento para su confección. Ahora, yo siempre les he hablado a ustedes de los procedimientos de trabajo, en el fondo para que el trabajador sepa cómo hacer su tarea, su actividad tarea. Pero cuando yo quiero hacer procedimientos para estas actividades, uno siempre recomienda tener procedimientos de gestión. Y en ese aspecto hay que tener procedimientos desde cómo yo hago una identificación legal de los cuerpos legales, cómo hago una matriz de riesgo, o también, por ejemplo, cómo veo el tema de los elementos de protección personal. Eso también uno puede llevarlo. Miren, chicos, la idea no es llenarnos de procedimientos por llenar los procedimientos, sino que hacer los procedimientos para las actividades que son críticas. O sea, si yo tengo algo crítico que es control de riesgo, ok, procedimentémoslo. Hagamos algo que se entienda. Lo ideal, chiquillo, es generar herramientas por si uno no está en un día en la empresa o pasa algún evento o tenemos que contratar más personal o tenemos que también tratar de contratar más gente que haga trabajo en prevención de riesgo. Es importante tener esto bien documentado, bien estructurado y ordenado, para que el trabajo que realicemos no se entorpezca, sino se facilite más. Por eso yo siempre invito a ordenar cosas, a ordenar estructuras. Realmente, o sea, yo lo veo así. No lo veo desde otra perspectiva. O sea, mire, cuando yo trabajé, a mí me tocó ver mucho que el control documento o la persona o el secretario técnico, que es un nombre que se le da, era mujer, netamente por el orden que tenía. O sea, orden, pero pulcro, muy ordenado, muy metódico para trabajar. Y en ese aspecto uno a veces hombre más desordenado. ¿Ya? Puntos chicos, que para prevención tenemos que ser extremadamente ordenados, porque todo lo que nosotros generemos como documento o como registro pasa a tener un peso legal, independiente si es para un accidente grave o fatal, sino, por ejemplo, si nos van a fiscalizar para que nosotros estemos demostrando que cumplimos con la ley, y así sucesivamente. O sea, en el fondo hay que entender eso. Bueno, cuando uno realiza la evaluación de riesgo, tenemos que siempre tener identificados estos tres conceptos base. Proceso, actividad y tarea. ¿Ya? Netamente, porque uno quizás va a hacer una evaluación de las actividades que componen un proceso y vamos a darnos cuenta que va a llegar un momento tal que nosotros vamos a tener que evaluar la tarea en sí, cómo se hace, o alguna condición o agente de la tarea. O sea, desde el punto de vista ergonómico, cuando tengamos que ver las evaluaciones, por ejemplo, como REVA, como RULA, esa otra metodología, te vas a dar cuenta que lo que se evalúa en sí es cómo se hace la tarea. Eso es lo que se evalúa, o cómo la persona la confecciona. Si, por ejemplo, voy a evaluar luz en un puesto de trabajo, yo voy a evaluar una condición que está en la tarea. Ahora, quizás una actividad va a implicar varias tareas, pero estas tareas, por ejemplo, se hacen en el mismo espacio físico. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, voy a hacer una evaluación de ruido, como las tareas están todas contempladas en la misma actividad en el mismo lugar, yo evalúo ruido en el mismo lugar. ¿Ya? O sea, eso también hay que tomarlo en cuenta, porque quizás algunas tareas no se hagan en el mismo espacio físico. Un ejemplo de eso es el proceso para pan. Una panadería va a tener actividades que para hacer pan, y muchas de las tareas tienen que hacerse en espacios físicos separados. O sea, por ejemplo, donde el pan leuda, donde se empieza empieza a funcionar, se hacen cámaras específicas para eso. Los hornos también tienen un espacio separado, y así sucesivamente. Por eso es importante a veces definir bien las características, las cualidades de lo que tenemos acá, para eso poder tomarlo desde una perspectiva más lógica, para poder hacerlo.
Bueno, peligro, identificación de peligros, actividad rutinaria y no rutinaria. En la práctica, estos de acá ya lo hemos conocido. ¿Ya? Siempre nunca olvidar que la identificación de peligro es no solamente decir hay o no un peligro, sino definir sus características, definir sus cualidades. O sea, aplicar el GEMA completamente a eso que está ahí. Eso hay que definir. Cuando vamos a hacer, por ejemplo, evaluación de riesgo, desde el punto de vista también de la higiene y la ergonomía, no solamente uno divide el GEMA, sino que te van a empezar a hacer preguntas. La tarea 1, ¿cuántas veces es en el día? 2, 5, 10, 15, 20 veces. ¿Y esa tarea cuánto tiempo dura? Cuando estoy viendo cuántos ciclos de trabajo se hacen, cuántas veces, y cuánto es lo que dura ese ciclo, ¿ya? Por tiempos pequeños o tiempos grandes. Eso uno también lo va diferenciando, porque esos parámetros sirven para evaluar riesgos. Quizá en higiene industrial, cuando uno habla de las cantidades y los tiempos, uno lo asocia al tiempo de exposición. Y recuerden que el riesgo en higiene no solamente está la persona, no solamente está la vía de exposición, sino que lo que corresponde a la gente en sí. Y la gente tiene la componente de tiempo y la concentración. Son dos elementos. Bueno, lo que uno siempre va a tener bien claramente clarificado o identificado van a ser siempre las actividades rutinarias, que en el fondo es lo que tú haces todos tus días de trabajo, todos los días. Sin embargo, la no rutinaria se hacen de vez en cuando, no tienen la misma frecuencia que una de la rutina en sí. Y eso es bien importante considerarlo, ¿ya? Quizás en primera instancia uno va a ser quizás un instructivo para poder hacer esta tarea. Cuando uno parte, lo que pasa, chicos, es que uno cuando parte haciendo prevención, no es que tú en una semana tengas el 100% de las cosas. O sea, es imposible a veces que en 7, 5, 10, 15 días tú puedas tener el 100% de los procedimientos, el 100% de las matrices, etc. Ya, o sea, uno como que va en un aspecto u otro aplicando criterios. O sea, me explico, si uno llega a una empresa y no hay nada, la primera cosa que uno tiene que hacer es empezar a regularizar el tema legal, ver los body y ver, por ejemplo, los procedimientos de trabajo para las actividades más críticas y un plan de emergencia. Esas tres cositas: legal, procedimiento y plan de emergencia. Y una vez que tengamos esas tres cosas funcionando, ahí recién ya nos vamos a meter haciendo todo lo demás. O sea, viendo las matrices, viendo todo. O sea, uno tiene que también dar una respuesta a una condición que en cualquier momento, si nos van a fiscalizar, tenemos que tener los respaldos y las cosas necesarias. O sea, ojo, no estoy diciendo inventemos cosas, sino hacer el trabajo. ¿Ya? Si en el fondo uno cuando llega a una empresa a trabajar, yo siempre dije y lo reafirmo, yo no me puedo hacer responsable de lo que no hay antes de que yo llegara, pero sí no se puede hacer responsable de lo que tiene que haber cuando uno está trabajando, para que también lo tomemos esa perspectiva. Entonces, sí, siempre chiquillo, uno va a tener que empezar como a tomar estos elementos para poder empezar a definir actividades y cosas a hacer, pero en el momento inmediato. Ya después, cuando tenemos organizado o tenemos estructurado los controles para lo más crítico, ahí empezamos a trabajar todo lo demás. O sea, una experiencia me dice eso. Bueno, riesgo puro y riesgo residual aceptable o aceptable. El riesgo puro, chiquillo, es el riesgo evaluado en primera instancia sin ningún control, sin ninguno. Y ese ejercicio es el que vamos a hacer el día lunes. Vamos a evaluar un trabajo, pero que lo vamos a hacer de manera muy mala, de manera correcta y de manera incorrecta. Vamos a ver los tres, o vamos a ver 4 o 5 escenarios. Y vamos a llegar a un consenso cómo hay que hacer la evaluación de riesgo. Y vamos a trabajar estos riesgos y chiquillos en esta forma. Ahora, cuando uno habla de riesgo residual o riesgo aceptable, el riesgo que se ha reducido a un nivel aceptable y aceptado por toda la organización, el cual se han aplicado los controles definidos por la misma. Incluso no me dar cuenta, por ejemplo, que un trabajo en altura te va a generar un riesgo residual diferente dependiendo de la medida de control que tú apliques. Ya, o sea, tenemos también temas con eso, o sea, para que lo veamos. Ahí me van a entender claramente, chiquillos, estos conceptos que una vez tiende como a confundir un poco. Miren, chicos, más que confundir, a veces nos cuesta como estructurarlo, porque nosotros siempre habíamos hablado del riesgo en una perspectiva.
pero estamos hablando del riesgo que tenemos un riesgo puro, un riesgo aceptable y con bastantes apellidos. Entonces eso también a veces cuesta que uno pueda como visualizarlo de una manera correcta. Bueno, probabilidad y consecuencia que tienen relación directa con esto, con lo que es la magnitud de riesgo o el valor esperado de pérdida, el famoso PER. Ahora, es una estimación cuantitativa del riesgo expresada por la combinación de valores de probabilidad y consecuencia de ocurrencia de un evento. O sea, yo multiplico el valor de probabilidad por el valor de consecuencia. Ahora, nunca olvidar lo siguiente. Como nosotros no tenemos una herramienta legal que nos diga, ok, yo valoro los riesgos de esta forma. Así tienes que valorarlo. No existe. Y como eso no existe, los criterios que yo defina para probabilidad y consecuencia van a ser los que nosotros como organización definamos. No tiene doble lectura. El único documento que yo he visto chileno que te dice cómo hacer evaluaciones de riesgo es una guía técnica del Ministerio de Salud y te habla, o de la Inspección del Trabajo, no me acuerdo cuál de los dos, pero te da una noción de cómo hacer evaluación de riesgo, te explica lo que es probabilidad y consecuencia y te define riesgos. ¿Ya? Más adelante vamos a revisarlo, ¿ya? Y eso si está como una guía, uno lo puede utilizar como referencia. Pero cuando uno habla de referencia pasa a ser lo mismo que la norma chilena 436. Como no hay un cuerpo legal que te obligue a utilizarlo, queda a libertad si tú lo aplicas o no lo aplicas, para poder también tomarlo esa perspectiva. Ahora, los procesos para construir una matriz en sí, tenemos que definir cuáles son nuestros procesos, o hacer un mapa de procesos, definir las actividades que componen el o los procesos, y luego las tareas que componen la actividad. Por eso uno siempre les dice proceso, actividad, tarea. Esa secuencia lógica. Ahora, cuando uno habla de procesos chicos, ustedes no solamente tienen que fijarse o estructurarse de que va a ser el proceso para hacer un trabajo o actividad. Que en el fondo, por ejemplo, si tengo una panadería, para mí un proceso operativo es el hacer pan. No tiene ni siquiera doble lectura. Pero ese proceso operativo tiene que tener procesos en el fondo que sean como de apoyo. O sea, un proceso de apoyo que permite tener los insumos, poder reparar equipo, limpiar las instalaciones. Y un proceso operativo que, por ejemplo, que se encarga de vender el producto, todo el tema de contratación y recursos humanos. O sea, eso hay que tenerlo bien claro, porque a la hora de yo poder evaluar los riesgos, si tengo claro que tengo un proceso operativo que es más complejo, le coloco los controles, pero no tengo que dejar de lado los procesos estratégicos o ligados a factores clave del negocio, que en este caso viene a ser todo lo que es recursos humanos y todo eso, y los de apoyo o mantención, que permite que las instalaciones puedan seguir funcionando. Por eso es importante hacer ese ejercicio. Bueno, revisar el esquema para la identificación de peligro o factores de riesgo y reconocer los riesgos presentes en base a un listado definido previamente. Eso también nosotros lo definimos como organización. Ahora, no es que nosotros seamos inventivos y lo definimos a nuestro criterio, sino que prácticamente uno se basa en normativa. O sea, por ejemplo, uno puede trabajar con el listado de riesgos normalizado que te va, por ejemplo, el estándar OCHA, 18001 o la ISO 45001, que recuerden que la ISO 45001 va a reemplazar a la 18000. O también puede ser, por ejemplo, el listado de peligros de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Ahí tenemos dos ejemplos. También podemos utilizar, en otro caso, la misma guía técnica del Estado de Chile para hacer evaluación de riesgo. También podemos utilizarla como referencia. O sea, en la práctica, chiquillos, ¿qué es lo que uno al final hace? Toma estos distintos elementos, 2 o 3 normas, ve los riesgos, y uno empieza a hacer tomar los riesgos que directamente le aplican a uno, y uno lo empieza a organizar. Justamente eso, o sea, eso también se puede hacer. ¿Ya? Si uno lo ve en concreto, incluso más, si uno, por ejemplo, tiene un sistema de gestión de alguna norma, la misma norma te dice que tú tienes que identificar peligro y fabricar un procedimiento para aquello, pero no te dice para la evaluación qué criterio utilizar, sino que tú como organización lo debes definir. Ahora, realiza la evaluación de riesgos según los criterios definidos para ella, que en el fondo es probabilidad y consecuencia. Eso también lo defino yo como organización. Ahora, cuando definimos los procesos, es que yo estaba explicando antes, no solamente me enfoco en decir, ok, esto es lo que yo hago como para hacer mi producto, sino que tenemos un proceso de apoyo que permite que este funcione, y un estratégico que va a decir, en el fondo, cuánto es lo que tú tienes que hacer. O sea, si tenemos que hacer 50 kilos de pan o 30 kilos de pan, qué tipo de pan,
esto te lo define esto que está acá, ¿ya? O, por ejemplo, el operativo se da cuenta de que necesita contratar más gente, el estratégico es el que va a tener que hacer el proceso completo de contratación, ¿ya? Ahora, yo siempre he dicho, dentro de los procesos estratégicos o ligados al factor clave del negocio es recurso humano. Por lo tanto, recurso humano tiene que estar siempre acá. Recurso humano, lo que es finanza, lo que es, por ejemplo, quizás venta, etc. Para que este proceso, en el fondo, no pare, ¿ya? Pero para que este proceso no pare, debe tener el apoyo de estos dos, pero este también debe comunicar cuáles van a ser los elementos que pueden afectar su operación a ambos, para que ellos puedan dar el soporte necesario. O sea, no hay que pensar de porque que esté definido se va a hacer todo, sino que uno también tiene que definir las estructuras para que este se pueda mantener. Ahora, recuerden siempre el concepto de cliente. Nosotros tenemos un cliente externo, que en el fondo es el que compra el pan, en este sentido, y en este sentido es el que solicita el pan que tenga ciertas características. Pero cuando yo necesito, por ejemplo, conversar o interactuar con alguna de estas áreas y ver ciertos elementos, acá que empiezan a aparecer los clientes internos. En el fondo, la diferencia del cliente interno y el externo es que uno es de la organización y uno compra un producto de la organización. Eso también puede tomarlo de esa perspectiva. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esto es lo que nosotros tenemos que definir mediante un mapa de proceso, que en el fondo el mapa de proceso llega hasta este punto. Pero cuando nosotros lo empezamos a analizar, ok, estos van a ser mis peligros y estos van a ser mis riesgos. ¿Ya? Para poder como materializarlo de una manera más concreta, o verlo más palpable, para poder tomarlo así. Por eso, chicos, que uno tiene que hacer siempre esto, en el fondo ver qué es lo que hago, cuáles van a ser las actividades y tareas para hacer aquello, y recién de estas dos yo voy a empezar a identificar peligro y evaluar riesgo. Netamente vamos a tener que hacerlo así. ¿Ya? Igual vamos a hacer un ejemplo de esto, para que lo tengamos bien claro. Nunca olvidar esto de acá, proceso de tarea, nunca olvidarlo, porque vamos a tener que tener evaluaciones específicamente en este punto, o evaluaciones en este punto, ¿ya? O evaluaciones en este punto. Y ahí vamos a tener que ir viendo, dependiendo de qué factor principal, de cómo se desarrollan esto en la empresa. Les puede pasar a veces un problema, que es quizás que todos estos procesos, tanto por ejemplo, estos de acá, se den, por ejemplo, en un galpón, como una maestranza que tenga todo en un galpón, que hasta la oficina administrativa estén en el galpón. No sé qué pasa, que van a haber ciertos riesgos que se originan directamente por la operación, pero van a empezar a afectar a los demás procesos, porque estás compartiendo un espacio físico. Entonces, eso también a veces va a generar complejidades y que tengamos personal expuestos a riesgos que no debiesen estar. Para poder también tomarlo de esa perspectiva. Chicos, hasta este punto, algo que no se entienda. Entiendo todo. No, profe, se va entendiendo. ¿Se está entendiendo? Sí. Ya. Ok, chiquillos, muchas gracias. Bueno, nuevamente revisar el ejemplo. Ya, estos chicos tenemos que tenerlo bien claro. Ahora, nunca olvidar de que nosotros por el artículo 21, una de las medidas preventivas en sí que nos explica el trabajador es revisar equipos. Sin embargo, por el artículo 22, el empleador está obligado a mantener esto en un correcto estado de funcionamiento. Ahora, la pregunta es, oye, pero yo ¿cómo evidencio eso? ¿Cómo digo que el equipo está operativo en sí? Ya. Primero que todo, maquinaria que sea, tiene que haber siempre un plan de mantención. Nunca olvídense de eso, un plan de mantención. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, si tenemos camionetas, y las camionetas hay que llevar la celda de mantención de los 10.000, 20.000, 30.000 kilómetros, el documento que ellos te entregan, por ejemplo, con lo que hicieron, con la pauta de mantención hecha, más la factura de la mantención, es la evidencia de que tú estás manteniendo el equipo en perfecto estado. O sea, eso es lo que uno deja como evidencia. Y lo otro son los distintos checklists que va aplicando el trabajador. ¿Para qué? Para poder, en el fondo, verificar que se está revisando el equipo de manera constante, en el tiempo. Esos chicos nunca tienen que olvidarse porque eso es como uno de los elementos básicos. O sea, cuando vamos a hacer un trabajo, el elemento básico es ver el personal, que el personal tenga toda su documentación, ¿ya? Y la documentación que tenga que estar en terreno.
Primero. Segundo, aparte de las charlas de los trabajos, si la tarea es altamente crítica, por su consecuencia, hay que hacer una charla específica para esa tarea. ¿Y enfocada en qué? En cómo uno hace el control de riesgo. Eso no tiene doble lectura, chiquillos. Así tienen que hacerlo, porque en el fondo yo estoy cumpliendo con vigilar o asesorar el control de riesgo. Eso veámoslo así. Entonces, tenemos la charla, todo el personal, la documentación del personal, las charlas general y específicas, y luego vamos haciendo las distintas evaluaciones de riesgo e implementando los distintos controles, para también tomarlo en cuenta. Esos chiquillos, esto de acá, nunca olvidarlo, nunca, 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 nunca. Porque yo les insisto, les van a pasar a veces ciertas situaciones que van a estar hechas o no van a estar hechas o no están contempladas, porque nosotros en ningún momento nos pusimos a evaluar esto de acá. Para también tomarlo esa perspectiva. Bueno, revisamos el GEMA completamente, ya, no vamos a discutir eso. Y luego vamos a reconocer los riesgos presentes. ¿Ya? Ojo, esta es una propuesta de riesgo asociado. Ojo, no nos vamos a casar solamente con esta. ¿Ya? Ahora, cuando uno ve estos riesgos, esto, si nosotros lo vemos de manera bien concreta, chicos, ni siquiera va a estar como diferenciado. O sea, acá hay una mezcla entre riesgos, por ejemplo, ergonómicos, como tenemos estos tipos de peligro, tenemos, por ejemplo, exposición a ruido, y vamos a tener riesgos asociados directamente a lo que es seguridad. O sea, en primera instancia, uno identifica el peligro, reconoce los riesgos, y ya cuando se da cuenta que tenemos riesgo higiénico, riesgo económico, riesgos que tienen metodologías que son un poco más específicas para poder evaluarse, vamos a tener que en el fondo ir generando distintas matrices, ¿ya? Para poder tenerlos todo contemplado. O sea, no cometamos el error, por ejemplo, de decir, no, si el riesgo es bajo, porque el ruido no se escucha tan fuerte, coloquémoslo bajo esto. No, eso no es así. Eso hay que también tomar la diferencia. Ahora, miren, hay una norma de la NFPA que se llama la 70E. Ya voy a ver cómo la podemos trabajar. Ya vamos a ver, o quizás una versión más antigua. Pero eso también hace mucha referencia a lo que es el control de riesgo, ya, específicamente de la parte eléctrica. Incendios, fuego y gases, ¿hay formas de evaluar riesgos? Sí. Existe una en específico que es asociado para el riesgo de incendio, que es la norma chilena, la 1916, que en el fondo es la norma chilena que te habla de cómo calcular, por ejemplo, el riesgo de incendio asociado a un lugar, pero lo que está almacenado adentro del lugar. Que en el fondo es la carga de combustible o la capacidad que tiene un material para poder quemarse y producir fuego. Tomar esa perspectiva. Entonces, cuando uno hace este ejercicio de tomar un trabajo, ver cuáles son sus actividades y tareas, hacer paso a paso, uno por cada uno de los pasos que define va a empezar a ver todos los riesgos. Y ahí, chicos, vamos a tener la diferencia en el cómo yo voy a evaluar los distintos riesgos. O sea, exposición a polvo, gas y vapores y humos van a tener metodología, cada una distinta. No tiene lectura, es así. Y aquí viene la pregunta al millón. Entonces, si tengo estos riesgos, ¿cómo yo los puedo evaluar yo? Porque yo quizás no tengamos las herramientas como empresa. Ok, pedimos asesoría técnica al organismo administrador de la ley o la famosa mutualidad, que puede ser de privadas o una del Estado. ¿Ya? Recuerden, chiquillos, que siempre en el espíritu de la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿cómo se llama? La mutualidad tiene que prestar sí o sí asesoría en función de esto. En el fondo, la prestación médica y económica para el trabajador y la prestación que se aplica al empleador o al lugar de trabajo. Asociar directamente en qué cosa, en las prestaciones preventivas. Nunca olviden los chiquillos. Lo voy a tomar también en cuenta. Ahora, cuando revisamos la evaluación de riesgo, pero ojo, netamente asociado al valor de seguridad, aplicamos el ver. ¿Ya? Criterio matemático en el cual para probabilidad y consecuencia lo vamos a definir nosotros como organización. Nosotros vamos a decidir cómo lo vamos a hacer. ¿Ya? No tiene mal lectura. Ahora, lo que nosotros, por ejemplo, yo siempre recomiendo, el trabajo, quien sabe perfectamente cómo se hace, es la línea de supervisión, que puede ser supervisor, capataz, jefe de turno, líder de cuadrilla, como quieran llamarle, porque eso depende de cada empresa y lo que haga la empresa en sí, y los trabajadores. Por lo tanto, ¿cuál sería la visión mía?
nosotros, si vamos a evaluar riesgo, yo no estoy haciendo el trabajo. O sea, yo veo cómo aplican los controles, pero el que hace el trabajo tiene una percepción distinta del riesgo. Por lo tanto, ¿qué recomiendo yo? Que nosotros capacitemos al personal y cuando haga la distinta evaluación de riesgo de las matrices, lo hagan los que hacen el trabajo y nosotros también estamos trabajando con ellos, para quizás orientarlo en cierto concepto, o en cierta forma, o en cierta actividad que estemos haciendo, o quizás se esté como desviando del camino, de que eso es muy recurrente que suceda. Entonces, eso es importante, que nosotros no lo hagamos solos, porque para mí quizás un riesgo va a ser bajo, pero el que está haciendo el trabajo se da cuenta que el riesgo es alto, ¿ya? Ahora, cuando uno va definiendo, si ustedes se dan cuenta, esto tiene un valor bien, bien concreto, mayor, serio, menor, y tiene estos valores. Y para la consecuencia es prácticamente lo mismo, va a tener esa idea. Sin embargo, cuando yo digo algo es mayor, o algo es serio, o algo es menor, en la práctica eso también va a ser un poco subjetivo. Va a ser subjetivo porque en el fondo, ¿qué voy a decir yo? No, para mí es un riesgo bajo, para Pepito va a ser alto, para Marcela quizás sea bajo. Porque recuerden, como vimos un poco en riesgo crítico, hay un tema también de la percepción del riesgo, y la percepción del riesgo va a depender de múltiples factores. Y de ahí, chiquillos, es importante eso, que la evaluación de riesgo no se ha hecho por uno, porque en el fondo es tan subjetiva que nosotros, al tener más visiones o más formas, vamos a tratar de que esos subjetivos sean lo menor posible. Y así, en el fondo, podamos trabajarlo de una manera más concreta. O sea, el lunes vamos a ver ese ejemplo, ese ejercicio chiquillo, y me van a entender, pero claramente, ya que vamos a dar cuenta de que, ok, esto podemos verlo de esta forma. Entonces, no olvidáis que esto lo definimos nosotros, ¿ya? Lo que sí yo siempre recomiendo es utilizar números impares, 5, 3 y 1, o 1, 3, 5, 7, o 9, si vamos a trabajar con más elementos, ¿ya? En todo caso, con 3 y números impares es como lo más ideal, ¿ya? Ahora, no caer en el concepto de que la herramienta entre más compleja es, mejor resultado y mejor funciona. No, la herramienta entre más sencilla es y más aplicable resulta de una manera más adecuada o resulta mejor. Se lo recomiendo, chicos, porque recuerden que cuando uno está trabajando, no todos tienen el mismo nivel educacional y no todos tienen el mismo nivel de comprensión de las cosas. Entonces, seamos bien responsables y tratemos de generar herramientas que puedan ser aplicables por todos. ¿Me han entendido? No todos somos iguales, todos somos distintos. Para poder también trabajarlo así. Lo importante después, cuando nosotros ya estemos haciendo la evaluación y tomando resultados, es llegar a algo así. ¿Pero para qué? Para nosotros empezar a definir cuáles son los moderadamente críticos, altamente críticos e intolerables, que en el fondo van a responder a ciertas situaciones. O sea, estos tres de acá, por lo general, vamos a tener siempre asociado a un accidente fatal o grave. Y estos de acá vamos a tener asociado a un accidente del trabajo que quizá no va a ser fatal o grave, pero sí va a implicar algún tema que tengamos que tomarle en consideración, ¿no? Para poder también trabajarlo desde esa perspectiva. Y lo otro importante, que dependiendo del color que tenga el que tome el riesgo, es como yo voy a definir los controles, ¿ya? Ahora, ¿por qué uno dice y por qué los colores? Cuando uno ve números, ¿ya? Y uno tiene que empezar como a hacer un análisis o inferir qué significa cada número. Ahora, yo les recomiendo que por cada número o por cada valor le asignemos colores. Y netamente por algo chiquillo bien puntual, que en el fondo es para que el trabajador se diga, oye, pero mis trabajos tienen estos colores de riesgo. Entonces, estos son los riesgos que yo debo estar controlando. Ahora, por ejemplo, un riesgo intolerable que significa cada turno, que en la práctica es que aplicar el control todos los días y en distintas horas del día. Entonces, chicos, es ahí el dinero. ¿Ya? Por eso uno siempre habla de generar herramientas. Ahora, ¿por qué yo le hago tanta referencia o le recalco el tema de la medida de control en sí o las herramientas que uno genere? Porque eso, igual se lo mencionaba antes, no me voy a cansar de repetir eso. La queja que tienen siempre para con nosotros, los expertos en prevención de riesgo,
es que generamos herramientas y generamos instancias, pero que nosotros no mantendemos. ¿Ya? Entonces, no caigamos en el juego de generar cosas que en el fondo no se van a entender claramente, y que puedan entender todos chicos. Por eso a mí me interesa a veces y llegamos a este consenso, ¿ya? De poder generar herramientas para aquello. Bueno, dentro de la secuencia que hemos estado trabajando, tengo que hacer este archivo porque se ha desarmado mucho, tenemos la medida de control. Que la medida de control, yo siempre he dicho, va a ser el punto de quiebre en función de cómo va a darse la consecuencia. O sea, la medida de control yo la definí bien, está producto o está hecha de una buena evaluación de riesgo, está adecuado de eso, o quizá yo no controlé bien algún peligro o alguna condición de peligro porque quizás no fue definido claramente. Esos son los temas chiquillos que hay que como tomar así de manera bien consensuada, ¿ya? Para no evitar, ¿cómo se llama? Generar como cosas que no corresponden, ¿ya? Eso es lo importante, chicos, para poder tomar en cuenta. Nunca olvidar que son las medidas adoptadas en función del riesgo para su efectivo control, o sea, en función de qué, del valor del riesgo que tenga. Uno, y segundo, la característica de ese riesgo, o cómo nace de la interacción del trabajador con el peligro. Eso hay que tomarlo bien en cuenta. Estas pueden ser de tipo duras o de tipo blandas. Ya recuerden que las barreras duras son las barreras tangibles, las protecciones que uno puede tener. Y las blandas son todo lo que no es tangible. Ahora, el elemento de protección personal, el EPP, los conos, las cintas de peligro, se consideran de tipo blandas, siempre. No de den otra lectura. A mí cuando me dicen, no, aquí con el cono tengo una barrera dura y nadie puede entrar. Oye, un cono es un material de plástico que tú lo puedes sacar, echar en una camioneta, o lo puedes patear o dejarlo en cualquier otra parte. ¿Ya? Es una medida blanda. No te garantiza, lo más es una señal de advertencia junto con una cinta de peligro, por ejemplo. Pero no tiene más lógica que eso, ¿ya? Para que no desvirtuemos el tema. O sea, hay que ser bien conciso. Eso es así. No tiene doble lectura. Ahora, ¿qué vamos a aplicar nosotros? Si va a ser medida dura o medida blanda, va a depender realmente cómo sea el trabajo. Eso, chiquillos, es lo importante. O sea, cuando uno se acuerda un poco de los protocolos MISAL, Prexor y Planesi, ahí cuando uno ve las medidas de control, te dicen claramente que tú tienes que privilegiar e implementar medidas de ingeniería. Sin embargo, si tú no puedes implementar medidas de ingeniería, tienes que explicar por qué no lo puedes hacer. Y eso quizá va a ser directamente por las características del trabajo, sumado a que si tú, por ejemplo, aplicas una medida de control de ese tipo, puedes generar una situación o una condición de accidente. Entonces, por eso, chicos, es importante a veces ver bien la medida de control. Pero esto lo vamos a trabajar, así que no se preocupen de aquí. Bueno, medidas de control tenemos, sí. Lo otro, chiquillos, es nunca olvidar que las medidas de control también tenemos que anexarlas o tomarlo como evidencia del cumplimiento legal. También poder tomarlo de esa perspectiva. Bueno, las medidas de control permiten gestionar los riesgos, ¿ya? Por si acaso. Ahora, lo que también hay que tomar en cuenta es que son medidas adoptadas a través de la toma de decisiones para tratar y reducir los riesgos de accidente del trabajo y enfermedad profesional. Eso no se discute. Ahora, quizá alguno de ustedes pueda o quiera leer, por ejemplo, o revisar alguna bibliografía o algo más en específico, y van a ver cuando hablan de la gestión del riesgo, lo toma desde la perspectiva, desde que yo identifico mi peligro, hasta que tomo la medida de control que definí para ese riesgo del peligro identificado y veo cómo esto está funcionando. ¿Ya? La obra de un concepto más grande, más macro. Ahora, si yo también lo que veo es algo más simplista, yo cuando gestiono mi riesgo, ¿cómo gestiono un riesgo? Mediante los distintos controles. Los controles van a ser múltiples, o sea, van a ser desde exámenes médicos, procedimientos, revisión de equipo, inspecciones, observaciones, aplicaciones técnicas preventivas, etcétera. Van a ser muchos, ¿ya? Puede tener esas dos visiones, lo cual no está incorrecto, ojo, no está incorrecto, pero uno tiene que aclarar bajo qué punto de vista lo va a ver o lo va a tomar. Profesor, Ya. Dígame, Rodrigo. pero así entendiéndolo como de manera simplista, se supone que viéndolo de manera más transversal sería más conveniente la gestión del riesgo desde las fases Sí, previas. sí, sí, completamente. Pero, Rodrigo, eso a veces tiene también una limitante.
Ujú. Lo que pasa cuando tú me dices verlo de manera transversal o todas las perspectivas, para mí las medidas de control es cuando ya vamos a hacer algo, de ahí empezar a definir los controles, pero Claro, cuando uno tiene la idea. ¿Y eso por qué? Porque cuando yo lo tomo de esa perspectiva, me estoy dando cuenta de que si no tengo controles, mi trabajo no se va a poder desarrollar, por lo tanto, estoy teniendo un riesgo en negocio. claro, Pero eso, Rodrigo, es algo bien complejo, porque no está dentro de la, como de la cultura de nosotros. O sea, la cultura de nosotros es prever o reaccionar, Rodrigo. claro. Nosotros, Sí, entiendo. mira, con algo bien sencillo. Eh, ¿Cuántos de ustedes revisaron su extintor del auto? Yo hace mucho. Yo me sumo. No lo he revisado, no lo he revisado hace como 2 meses. No lo reviso. Entonces, ese es el punto. Nosotros tenemos algo de cultura, que nuestra cultura como persona, nuestra idiosincrasia, nos dice, oye, vos dale. Claro, Entonces empieza a veces, cuando uno quiere trabajar los riesgos, hasta un tema como interno. Pero no con uno, sino que las personas cuando quieren aplicar controles empiezan a decir, oye, pero ¿para qué? Oye, si nunca ha pasado nada. profesor, podría ser como se pone en evidencia con un ejemplo que estamos viviendo hoy en día con el COVID. Cuando usted partió de la clase, por ejemplo, es una especie de medida de control este tema de las cuarentenas y el tema de los permisos, todo, de las barreras, pero la gente no las entiende, no quiere, no. Siempre va a buscar un mecanismo para evitarla, para salir, para hasta falsear permisos, arrancarse, como uno ve en las noticias, entonces es un tema cultural igual. Sí, sí, incluso es más, cuando pasó el tema con los chalecos reflectantes, la gente lo empezó a usar hasta dentro del auto. Entonces es como que, vamos a utilizar una medida de control, pero lo utilizan sin un criterio, sin un juicio. Ahora, el tema de la conducta de la persona, en el caso del chileno, es bien complejo porque el, el chileno tiene como esa picardía o siempre la pillería. En el fondo, yo hago esto porque lo hago, porque soy chileno, ¿no? Y así siempre lo hacemos. Pero créanme que esto no tiene a veces buen puerto. Ahora, Chile en tema de seguridad es muy ordenado, muy ordenado. O sea, a mí me tocó trabajar con personal de distintos países y me tocó tener que explicarle por qué hacíamos esto, por qué revisábamos un equipo o por qué tenemos procedimientos. O sea, hay un tema conductual perfecto, que es de una porción de la población, no es que todos sean así. O sea, yo insisto, hay un tema de la percepción del riesgo, que eso, de hecho, hay muchas empresas que hacen, cuando hacen ingreso de personal, dentro de la entrevista, hacen un test psicológico para ver bien cómo es la percepción del riesgo del trabajador. ¿Ya? Eso también lo hacemos. Ahora, dentro de lo que es las medidas de control, nosotros en la práctica trabajamos siempre como con estas tres. Sustituir y eliminar, prácticamente no lo trabajamos mucho porque si tengo, por ejemplo, un motor que genera ruido, un cambio sería un motor eléctrico, genera menos ruido. Perfecto. Eliminar quizás no, porque necesito generar un movimiento en algo. Pero sin embargo, estos tres son los que más se utilizan. Ahora, si uno se da cuenta, en la práctica, esto es lo que más se utiliza en el EPP. Caso motivo, es lo más barato, lo más económico, ¿ya? Y es como lo más fácil de poder tener a mano. Pero esto es como tener un corte de 3 centímetros y ponerte un parche curita. No tiene más que eso. O sea, el EPP sirve, sí, pero no sirve para todo, porque también depende de cómo uno lo elija. O sea, por ejemplo, tengo esta lenteja acá, un filtro para polvo, que nosotros le decimos lenteja por la forma, pero si tengo, por ejemplo, gas y vapores, esto no me sirve, porque esto está hecho para polvos. Entonces, ¿qué pasa? No, si tengo mi medida de control, porque tu medida de control no es buena, porque está impresión igual a la gente. Entonces, por eso yo digo que el EPP no es bueno, porque si no se sabe bien y no se define bien, no nos va a servir para nada. Eso que tengo bien claro. Ahora, ojalá que el EPP sea lo menor y los controles para arriba sea lo mayor,
pero eso también va a depender directamente del trabajo y las características que te tenga. O sea, es imposible definir recetas. Yo siempre he dicho, la prevención no es como cocinar. No tiene quizás una estructura definida, clara, porque son tantos los escenarios posibles que esa medida va a tener que tener adecuaciones por cada escenario, ¿ya? Para poder tomarlo esa perspectiva. O sea, no hay que mecanizarse, ese es en el fondo, y entender que quizás una estructura de trabajo va a tener que tener adecuaciones en función de varios parámetros. Bueno, siempre pensar que la medida, cuando yo voy trabajando directamente en la fuente o en la raíz del peligro, va a ser siempre más efectivo que trabajar directamente sobre la persona. Ahora, si yo quiero trabajar una gestión de riesgo completa, yo en la práctica trabajaría con todas. Trabajaría con todos los controles. O sea, la ley me dice que yo debo aplicar todas las medidas de control. Artículo 184 del Código de Trabajo. Me dice eso textual. Bueno, también te dice las mismas leyes que debes privilegiar trabajar control de ingeniería. Pero si tengo un riesgo que yo al aplicar estos dos controles aún así no funciona, estoy obligado a seguir controlando. De que, por ejemplo, trabajo con esto de acá, con el equipo de protección personal, por ese motivo. O sea, no tiene ni doble ni triple lectura. Es por eso. Para poder también trabajarlo desde esa perspectiva. Bueno, en el caso chileno siempre vamos a tener que trabajar con estas medidas. Y en las medidas de ingeniería es la que te mete estas dos, las coloca. Habla de eliminar y sustituir, pero te lo toma dentro de esto, que está acá. ¿Ya? Para poder también tomarlo de esa perspectiva, lo incluye. Ahora, para su tranquilidad, vamos a trabajar en el curso todas estas medidas. Vamos a ir viendo ejemplos de medida de ingeniería, la medida administrativa, cuáles sean como las más estandarizadas, y lo que es elementos de protección personal, los distintos elementos de protección personal, que ya hemos visto algunos, pero vamos a ir trabajando más. ¿Ya? Yo acá, chicos, le voy a ser bien franco, lo que le voy a poner harto ahínco, o harto especialidad, va a ser a esto, protección respiratoria. Sí o sí. Pasó un motivo, porque las sustancias químicas están por todas partes, están por todos lados, desde la casa hasta un trabajo. La vía respiratoria es una de las vías de ingreso más importantes junto con la térmica, y hay que entender de que las afecciones pulmonares no solamente generan un tema en el trabajo, sino que disminuye y mejora la calidad de vida de un trabajador. Entonces, por eso lo que es protección respiratoria lo vamos a trabajar harto. Bueno, vamos a trabajar protección respiratoria, protección de manos, ¿ya? Y elementos específicos, ¿ya? Pero esos son como las dos. Las manos, ¿por qué? Porque es la parte del cuerpo que más se ve involucrada en accidentes. O sea, prácticamente el 70% de los accidentes es a las manos, y el 60% o casi 70% de las enfermedades profesionales es hipoacusia. Así que tenemos que trabajar lo que es hipoacusia, protección respiratoria y protección de manos. Son como los tres. Y lo que es protección visual, de cara y elementos para el trabajo nocturno, vamos a ver también sí, pero no con la intensidad de los que nombramos anteriormente. La media ingeniería, ya, que se emplean para que el trabajador pueda trabajar directamente con la fuente, y así evitar que se exponga de manera directa, como una protección de una correa, por ejemplo, entre otros elementos. Las medidas administrativas, que son medidas para administrar los riesgos, como desde lo que es documentación, por ejemplo, lo que son las señales de advertencia, ya, instructivo, los programas de capacitación. Estos elementos sí, también vamos a verlos ya más en detalle, para poder trabajarlos. Y elementos de protección personal que se colocan en el trabajador para así minimizar las consecuencias o evitar el ingreso de un accidente. Insisto, uno las tiene que utilizar, se deben utilizar, ¿ya? Pero como complemento de otras medidas, y seleccionar la medida adecuada, no seleccionar cualquier medida. Tomando esa medida. Bueno, observación, se debe privilegiar la medida de ingeniería, mientras se verifica que medida implementar, se puede utilizar un EPP. Sin embargo, si la medida de ingeniería no es suficiente, se puede trabajar con las tres medidas en conjunto: administración, ingeniería y EPP. Y esto último, chiquillo, esto último sí es lo más real, es lo más concreto, ya trabajar con todas las medidas. O sea, hay que tomarlo bien en cuenta. Cuando uno ya adopta una medida, porque recuerden, nosotros definimos qué medida se debe adoptar, se debe implementar, pero el que tiene la obligación directa de implementar las medidas de control es el empleador.
porque él define cuándo, define el tema también de los recursos. Entonces, eso no está en nuestra potestad, está en la potestad de él, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. O sea, hay dictámenes de la superintendencia que son claros y categóricos. O sea, el empleador no es obligación del experto en prevención tener los recursos para implementar las medidas de control. Sin embargo, es obligación del experto en prevención señalar cuáles serían las medidas de control más adecuadas. Y estas en el fondo también se ratifican con la supervisión y con los trabajadores. Hay que también llegar a un consenso con todos. Bueno, se deben implementar las medidas, exigir su cumplimiento, explicando de que el cumplimiento o el implementar la medida responde a un tema legal. ¿Ya? No tiene discusión con aquello. Y bueno, efectuar la evaluación periódica de su eficacia. Eficacia es hacer la capacidad de lograr un efecto deseado o esperado anhelado, que en el fondo la medida de control tenga un control del riesgo en sí. ¿Sí, chicos? Entonces, vamos a dejar de grabar.